Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y voy a leer el versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Voy a leer el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Me voy a ir al versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre, que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Versículo 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hemos leído el pasaje, hermanos, que quiero compartirles en esta hora. Y yo quiero hablar ahora de la protección de Dios en medio de las plagas. La protección de Dios en medio de las plagas. Estamos hablando que Dios protege a los suyos, Dios nos guarda. Y la misericordia de Dios se extiende cuando nosotros venimos delante de Él. Hemos visto ya la condición actual, la conocemos. El día de ayer nos hablaron de la situación de nuestro país, cómo está la misma. Sabemos que es una situación bastante difícil. Alarmante, alarmante, muy alarmante. Tan alarmante que hay personas que tienen mucho, pero mucho temor. Temor de que entre otro a la casa que venga de la calle. Temor a ser contagiados. Y miramos a todas las personas bueno, como enemigos prácticamente. ¿Será que este traerá la enfermedad? Y es normal y entendemos la situación. Es normal eso de que está pasando. O sea, entendemos la alarma, la razón de la misma. Entendemos el por qué la gente está así. Hemos visto en otros países cómo la situación está, y hemos visto que realmente no es fácil. Pero yo en este pasaje veo la misericordia y la mano de Dios en medio de todas las cosas. Veo cómo Dios se glorifica de una manera súper especial cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. El pensamiento de hoy gira alrededor que Dios nos cubre con su protección, no importa dónde estemos. Su sangre nos cubre. Con la sangre de Cristo estamos cubiertos en una manera especial. Ahora bien,
para estar cubiertos con la sangre de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Quiero darles 3 recomendaciones según los pasajes leídos acá. La primera recomendación es honrar a Dios en lo que nosotros hacemos. Honrar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Debemos honrar a Dios de verdad. El propósito de esta situación que pasó allá en Egipto, las plagas y todo lo demás, era para honrar a Dios. Era para que el pueblo pudiera creer en que había un Dios en los cielos verdadero. Las plagas en Egipto no eran solamente para Faraón ni para los egipcios. Las plagas eran precisamente para que el pueblo de Israel pudiera creer en la bondad de Dios. Para que el pueblo de Israel pudiera saber que Dios estaba ahí y que la misericordia de Dios iba a cubrirlos. Entonces Dios estaba tratando con su pueblo de una manera fuerte. Dios estaba tratando con su pueblo para que ellos pudieran tener fe. Ahora, pero fe al honrarle, fe al creer en Él, fe al venir delante de Él. Recordemos que Israel había estado en cautiverio por 430 años. Y al estar en cautiverio por esos 430 años, el pueblo había perdido su fe en Dios. Y al perder su fe en Dios, al perder su fe totalmente en Dios, el pueblo se había alejado de cuál era la voluntad de Dios. Ahora ellos decían, vendrá el libertador, vendrá quien nos va a sacar de la condición en la que nos encontramos y sacar de la esclavitud. Ellos creían en que iba a llegar un libertador, pero era como un decir, como una creencia nada más. No habían demostrado la fe que ellos tenían. Desde luego habían algunas pocas personas que sí creían y con otras que Dios trató, y en el proceso esas personas se volvieron a Dios y esas personas arreglaron cuentas con Dios. Entonces, vemos a un pueblo ahí que había dejado de honrar a Dios. Y una de las cosas que Dios quiere es que le honremos en todo momento. Ahora, el pueblo se había acostumbrado ya a la cultura egipcia. Y cuando vemos la cultura egipcia nos damos cuenta que era una cultura idólatra. Encontramos que había mucho ocultismo y habían tantas cosas ahí paganas que se hacían. Y el pueblo ya las veía como algo normal. Eso ha pasado acá, hoy en la actualidad. La gente mira todas las cosas como algo normal. Y mira que está malo y les da igual. Nadie reprende al que está haciendo lo malo. Entonces, si en el pueblo estaba pasando eso, habían dejado de honrar a Dios. Y si queremos ser librados por Dios, si queremos la protección de Dios, lo primero que tenemos que hacer es honrar a Dios en todo momento. No importa, no oiga bien, no importa lo que estemos pasando, no importa la situación, no importa el problema, no importa las cosas. Dios merece ser honrado. Ahora, ¿y qué hace Dios al establecer la Pascua? Dije, no voy a entrar en detalles de la Pascua, porque el propósito es otro para mí ahorita. El que usted sepa que tiene la protección de Dios cuando usted honra a Dios. Ahora, Dios habla con su siervo Moisés, y Dios, la Biblia dice claramente, versículo 1, Éxodo 12:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, mire qué detallista. Ahora, ¿qué fue? Comienza a darle detalles. Hablad a toda la congregación de Israel. Y luego les da detalles de lo que tenían que hacer, porque tenían que honrar a Dios y unirse en familia para honrar a Dios. Ahora luego les da las indicaciones. Tenían que escoger un animal sin defecto, un macho de 1 año, y lo iban a tomar de las ovejas o de las cabras para hacer un sacrificio.
Ahora, un sacrificio por lo que estaba pasando, para honrar a Dios en medio de esta circunstancia. Se iban a unir y iban a comer en familia. Si la familia era grande, iban a comer el cordero juntos. Si la familia era pequeña, se iban a unir 2 o 3, dependiendo. Y iban a estar juntos para honrar al Señor. Es lo que nosotros debemos hacer, mantenernos juntos en familia, honrar al Señor. Si en su familia solo son 2 o 3, puede invitar a una familia, por ejemplo, a vernos por este medio para poder honrar al Señor y exaltarle y darle gloria en todo lo que hacemos. Entonces, este macho cabrillo, este cordero que se iba a agarrar, ya sea un macho o un cabro, este cordero tenía que tener ciertos requisitos. Y es que tenía que ser de 1 año. Además de eso, tenía que ser sin defecto alguno. Sin defecto alguno. Lo iban a tomar de sus ovejas o de sus cabras. Este cordero. Para honrar a Dios, hacer un sacrificio. Ahora, ese sacrificio y esa sangre que se iba a derramar simbolizaba la sangre de Cristo. La sangre que Cristo iba a derramar en la cruz del Calvario. Y este era un simbolismo para el pueblo, para que el pueblo confiara en Dios. Y para que el pueblo pudiera adorar a Dios. Entonces, este animal tenía que ser sin defecto alguno. Y no era solamente tomar algo y dárselo así por así a sacrificarlo y comámonos este. No, tenía que escogerse el mejor de 1 año. De igual manera tenía que hacerlo todo el pueblo. Y si nosotros vamos un poquito más atrás, recordamos cuando hizo el sacrificio de Caín y Abel. Vemos que Abel tomó cualquier cosa y la llevó para hacer una ofrenda a Dios, pero vemos a Abel que toma lo mejor. Caín tomó cualquier cosa, Abel toma lo mejor. Abel dice que escogió entre los animales que tenía el mejor porque era para Dios. Porque si queremos ser protegidos por Dios, tenemos que aprender a honrar a Dios. A honrar a Dios en todo lo que hacemos. A honrar a Dios en cada detalle que nosotros hagamos. Y Dios va a protegernos cuando nosotros hemos decidido honrarle, cuando nosotros hemos decidido exaltarle. Entonces, amados míos, si queremos la protección de Dios, aprendamos a honrar a Dios. Darle lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestro servicio, lo mejor en todo lo que nosotros hagamos. El siguiente paso para ser protegidos por Dios es cubrirnos a través de sus promesas. Había un decreto ya, y ese decreto era que todo primogénito de Egipto iba a morir, comenzando por el hijo de Faraón. Ahora iba a venir una peste de muerte, porque Faraón se había rebelado a Dios y no quería dejar que el pueblo fuera para adorar al Señor. Entonces Dios estaba tratando con él, pero al mismo tiempo estaba tratando con sus hijos. Y ahora de ese animal que iban a sacrificar, de ese cordero, o de ese animal tomado de las cabras, de lo mejor de 1 año, ese cabrito, ellos tenían que sacar la sangre, ponerla en un recipiente, y esa sangre la iban a poner en los postes de la casa y en el dintel de la casa. Iban a tomar a un hisopo, no había quizá en aquel entonces una brocha, pero iban a tomar un trapo húmedo y podían manchar la casa. Ahora iba a ser en el dintel, la parte de arriba de la casa, y luego donde estaban los horcones, los postes de la casa, eso se iba a manchar, pero no se iba a manchar el umbral.
Ahora, ¿por qué no se iba a manchar el umbral? ¿A qué le llamamos el umbral? Es la parte de abajo de la casa, donde entra la luz del sol. No se iba a poner esa sangre abajo de la puerta, porque todo el mundo pasaba e iba a pisar, a pisotear la sangre. Y la sangre de Cristo es pura, es perfecta, es sin mancha y no puede ser pisoteada por nadie. Entonces, ellos iban a poner esa sangre, pero esa sangre era una promesa. Y esa promesa decía que Dios iba a pasar de largo y no iba a haber mortandad para su pueblo. Versículo 7, Éxodo 12, y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas, en los que han de comer. Y ahora, era la orden de Dios, era la indicación de Dios que pusieran esa sangre. ¿Y cuál iba a ser la respuesta? Versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Hay una de las cosas que Dios aborrece y lo sabemos muy bien, es la idolatría. Es la idolatría. Porque solamente hay un Dios en los cielos y en la tierra, y ese Dios es el Señor Jesucristo. A Él solo serviremos y a Él solo adoraremos. Desde los 10 mandamientos Dios se ha dicho claramente que solamente Él es digno de toda gloria y de toda honra y de todo honor. Entonces Dios iba a pasar de largo e iba a tratar con el pueblo de Egipto. Porque Dios tenía un plan, ese plan era sacar a su pueblo de la esclavitud. De igual manera, en los días actuales, nos encontramos con un mundo religioso, con un mundo atado a la idolatría. Nos encontramos con un mundo depravado totalmente. Y óigame, que Dios ha permitido esta enfermedad para tratar con estos pueblos. Claro, otros llevamos consecuencias, claro que llevamos consecuencias. Claro que otras naciones llevan consecuencias. Pero vea las naciones donde ha azotado fuerte esto. Naciones donde se aprobó el aborto, naciones donde se aprobó el matrimonio entre homosexuales. Analice un poco la situación. Dios ha estado tratando. Claro que va a tratar con nosotros también en nuestras naciones. Nadie está exento, porque también acá, aunque no hayan leyes que aprueben estas cosas, pero sí se dejan pasar. Entonces Dios dijo, yo voy a pasar de largo donde haya esa marca de la sangre. Había dicho, y tomad, versículo 22, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estarán en el lebrillo. Y ninguno de vosotros, que esa es la otra parte que quiero hablar en unos momentos. Ahora bien, Dios está pidiendo a su pueblo, oiga bien, que haga las cosas como Él las ha mandado. Esa sangre simbolizaba la sangre que Jesús derramaría en la cruz del Calvario. Era un simbolismo. Y que al ver esa sangre puesta en los postes y en los dinteles, el ángel de la muerte pasaría de largo. Y no habría mortandad para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque miraría la sangre y al ver la sangre sabía que estaban protegidos. Aquí el único que nos puede proteger es el Señor Jesucristo. Su sangre que derramó en la cruz del Calvario es sangre perfecta, sin mancha. Y cuando nosotros de una manera simbólica, decimos estoy cubierto por la sangre de Cristo, estoy cubierto por la protección de Dios. No es que vayamos y vamos a pintar nuestras casas, tampoco. No es que vayamos y nos vamos a aplicar sangre en la frente, donde sea, tampoco, no es así.
Es por fe en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y cuando nosotros vemos esa sangre derramada en la cruz para perdonar nuestros pecados, esa sangre derramada allí, cuando por fe nosotros aceptamos ese sacrificio, nosotros somos perdonados de nuestros pecados, somos cubiertos totalmente. Hay una protección, un manto de Dios que cubre todo nuestro ser, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y estamos protegidos. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Los dinteles de la casa, pintarlos con esa sangre, los horcones de la casa, de la puerta, pintarlos, y cuando iba a pasar el ángel de la muerte, iba a pasar de largo. Ahí no entro, ahí no está permitido, porque ese lugar está protegido. De una manera simbólica y con fe, cubra su casa. Cubra su casa. Dígale: Señor, mi casa está cubierta y aquí no va a venir ningún COVID-19, ningún coronavirus va a venir acá. Estoy cubierto. Estoy cubierto, Señor, por tu protección. Ya no tiene que aplicar la sangre porque ya fue derramada una vez. En aquel entonces no había sido derramada. Era un simbolismo. Ahora ya fue derramada una vez y para siempre y no será más. Ahora lo que tiene que hacer es aceptar, creer que la sangre de Cristo le cubre. Que el sacrificio que hizo Cristo es único y suficiente y que Él va a protegerle de todo mal. Usted está cubierto en Dios. Lo tercero que tenemos que hacer, la tercera recomendación que tenemos que hacer es cumplir las indicaciones que nos dan así como nos las dan. Es el tercera recomendación, cumplir las indicaciones. Ahora, ¿cuáles eran las indicaciones que se le habían dado al pueblo de Israel? Iban a tomar un cordero sin mancha. Iban a reunirse por familias. Si la familia era pequeña, si la familia era grande, iban a comer el cordero y lo iban a comer completo. Iban a pintar los postes de la puerta de la casa y el dintel lo iban a pintar con esa sangre. Con un hisopo iban a marcar. Era una marca que iba a hacer un simbolismo para que la muerte pasara de largo. Pero luego se les dio una indicación que es para nosotros el día de hoy. Y por favor, póngame mucha atención. Versículo 22, Éxodo 2:22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y oiga esto: y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Escuchó? Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa. Ya oímos las indicaciones, ¿verdad? ¿Quieren ser protegidos? No salgan. ¿Quieren ser protegidos? No salgan. Manténganse guardaditos. Estamos encarcelados. La cuarentena es una cárcel. Estamos encarcelados en nuestra propia casa. No salga. Ahora, hay gente que no tiene necesidad de salir. Si sale es porque quiere ir a vagar, si sale es porque quiere ir a hacer otras cosas. Pero habemos otros que tenemos no solamente la necesidad, tenemos que salir para poder atenderlo. En el caso nuestro como pastores, para poder atenderlos a ustedes. Tenemos que salir y ahí sí, que Dios nos cubra, ¿verdad? Que su gracia vaya con nosotros, su misericordia, y de verdad necesitamos sus oraciones. Nosotros tenemos que andar en la calle para poder servirles, poder atenderles a ustedes. Es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad delante de Dios, y que el Señor nos proteja y ponga su manto sobre nosotros y esa cuestión no llegue. Pero a usted la recomendación, y mire que esta es la recomendación que han estado dando las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas: no salga. Son las recomendaciones que yo le he dado todos estos días: no salga.
No salga de su casa, mire, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ahora, hasta la mañana para nosotros ahora es hasta que pase esta cosa. Si no tiene que salir, no salga. ¿Cuánto tiempo va a durar, pastor? Yo no sé. Si somos obedientes, así se va a ir, mire. Si somos desobedientes, ahí va a estar esa tontera, matando gente. Pero si nosotros somos obedientes y ustedes nos pueden ayudar siendo obedientes, esto se va a ir más rápido. Entonces, la indicación clara es no salga de la casa. Eso fue lo que se les dijo. Ahora bien, versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Si usted no sale, si usted está cubierto con la sangre de Cristo, usted está cubierto con el Señor. Dijimos en los mensajes anteriores que Él dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted está en la voluntad de Dios completa, en la voluntad de Dios segura, si usted está en esa voluntad, oiga bien, si usted está en esa voluntad, Dios lo va a librar. No dejará que el heridor, que ahora se llama COVID-19, coronavirus, no dejará que él toque su morada. Pero siga las indicaciones. ¿Por qué cree que nosotros hemos cerrado la iglesia? Hay algunos que andan por ahí sobre espirituales que dicen, mire, ¿por qué están haciendo caso? Que no, hombre, es que nadie nos está persiguiendo por predicar el evangelio, nos están pidiendo ayuda. Nos están pidiendo que colaboremos. Se lo voy a poner fácil y lo explico en el boletín de este domingo que se les va a enviar a ustedes a Mensajitos Betel y que se va a poner en las redes sociales. ¿Qué pasaría? Fíjese bien. Si uno de ustedes que anda en la calle, que salió de la casa, va al mercado, va al hospital, va a donde sea por cualquier necesidad, ¿qué pasaría si usted se contagia porque se encontró con un amigo que andaba ya contagiado, porque este amigo se encontró con otro amigo y este otro amigo se encontró con otro amigo y el otro con el otro y así haga la cadena? Y al final se vino a encontrar con usted en la mañana que iba para el culto. Y usted llega a la iglesia ya con esa cosa. Y estamos reunidos ahí un buen grupo y luego, hermano, ¿cómo está? Se abraza, se da la mano y luego contagia al otro. Nadie sabe de dónde viene usted. Así como usted no sabe de dónde vino el amigo que saludó en la calle, en el bus, donde sea, en la misma colonia. No sabe de qué lugares viene. Y viene usted y nos contagia en la iglesia. Y luego, fíjese bien, fíjese esto. Por uno van a poner en cuarentena a todos. Yo lo explico muy bien en el boletín. ¿Y qué culpa tenían los demás? Eso significa que se van a ir 30 días a estar encerrados en otro lugar, cuando podemos evitarlo. Pero lea el boletín del domingo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir las indicaciones. Mire, versículo 28, Éxodo 12, 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Esa es la obediencia. ¿Quiere que las cosas no salgan bien, hermano? Hágame caso, hombre, yo soy su pastor. Hágame caso. No salga. Busque la protección de Dios, pero la protección de Dios viene cuando somos prudentes. Le dije, algunos tendrán que salir, trabajo, hay necesidad. Eso es normal. Tendrán que salir y ya le explicamos el caso nuestro, tenemos que salir.
Pero hay gente que no necesita salir, ni siquiera para echar tortillas. Cómprese un par de macecas y pase estos días ahí haciendo sus tortillitas en casa. No salga. Mire, no salga ni siquiera a platicar ahí con la vecina, a menos que le hable de Jesús. Y que le diga que Jesucristo le ama, porque ahí el Señor la va a proteger, porque ahí el Señor la va a guardar, porque ahí el Señor va a cubrirle. Entonces, hermanos míos, nosotros tenemos la protección de Dios cuando nosotros buscamos a Dios. Fíjese bien, primero honramos a Dios, dijimos. Honramos a Dios, es lo primero. Luego, nosotros nos cubrimos con sus promesas. Y tercero, seguimos las indicaciones que nos dan. Como pastor le hemos estado dando indicaciones. Las autoridades nos están dando indicaciones. No estamos hablando de nada fácil. Estamos hablando de una situación difícil. Estamos hablando de un problema serio. No estamos hablando de algo sencillo. Estamos hablando de un enemigo que no se puede ver con los ojos naturales. Tienen que ponerse ahí algo especial, un microscopio para poder verlo. Usted no sabe si la persona más querida lo anda ahí. Pero ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Diga conmigo, obedecer. Dígale a su hijo ahí al lado, obedecer, a su esposa, obedecer. No salir si no es necesario. Si eso hacemos, Dios nos bendecirá. ¿Por qué el pueblo de Israel fue librado de la muerte, los primogénitos? Porque no salieron. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran salido? Mueren por la desobediencia. Voy a sacar ahí el cuello a ver qué está pasando. Se hubieran ido. Pero ellos no lo hicieron así, sino que creyeron. Creyeron en la voluntad de Dios, en que Dios los iba a guardar. Hermano, esto pasará. Que tengamos que estar encerrados un par de semanas. Esto pasará, no es toda la vida, hombre. Que se sienta difícil, sí se siente difícil. Pero esto va a pasar. Esto va a pasar. Solamente obedezcamos. Solamente hagamos las cosas, confiemos en el Señor, no tengan temor, el peor enemigo suyo es el temor, hombre, no tenga miedo. Dios está con usted, entonces lo que Dios dice en su palabra es mentira. Claro que no es mentira, es verdad. Y lo que Dios dice en su palabra se cumple. Y si Dios nos dice que hagamos las cosas, tenemos que hacerlas. ¿Cómo se libró el pueblo de la muerte? ¿Cómo se libraron los primogénitos de Israel? Obedeciendo la palabra que Dios había dado a Moisés y a Aarón. Obedezca la palabra que este siervo le está predicando ahorita. Y hagamos las cosas bien. Primero, honremos a Dios. Recuerde, honremos a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Segundo, debemos cubrirnos con las promesas de Dios. Señor, tú has prometido cubrirme. Tercero, hermano, sigamos las indicaciones. Sigamos las indicaciones. Y Dios va a bendecir nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta hora, por este mensaje. Gracias por la vida de tus hijos. Gracias, Señor, por la obediencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda bendecirnos. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llenarnos. Cúbrenos, protégenos, guárdanos, ayúdanos a ser obedientes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Quiero que usted siga orando. El día de ayer tuvimos a una persona que recibió a Jesús como Señor y Salvador después de terminar el mensaje. Y ahora quiero hacer ese llamado a usted que nos está viendo, un familiar suyo, o quizá alguien que nos está sintonizando en El Salvador o en otras partes del mundo. Amigo, amiga, hermano que te has desviado, Jesucristo te ama y te perdona todo pecado, no importa cuál sea este. Cúbrete con la sangre de Cristo. Reconócelo como tu Señor y Salvador. Ya no sigas desprotegido, hombre. Dios te está llamando, Dios te está dando oportunidad. Ya no sigas desprotegido. Ven a Cristo y vas a encontrar el perdón para tu vida.
vas a encontrar el perdón para tu vida. Y si hay alguien que desea recibir a Jesús, como lo hizo ayer esta persona a través de estos medios, ahí donde estás, levanta tu mano y dile: Señor, te recibo como mi Salvador. ¿Quieres que oremos? Hagámoslo. Padre, mira a esa persona que está ahí ahora delante de ti. Diga: yo reconozco que tú eres el único Salvador, Señor Jesucristo, el que perdona todos mis pecados. Dígale: lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy, Señor, tú serás mi Dios y el templo Betel será mi iglesia si vives cerca de nuestro templo, donde voy a alabar y glorificar tu nombre. Y voy a obedecer, Señor. Por fe soy salvo, soy salva, dígale. Por fe en ti. Gracias, Jesús. Amén.